Mi yerno, con descaro, vendió mi casa por 25 millones de pesos sin avisarme y después me arrojó un cheque de apenas 300,000 diciendo con cinismo, rente un cuartito en Tlajomulco. Me imaginó como un viejo indefenso, y yo solté una risa en su cara. No tenía idea de lo que yo ya había hecho días antes. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde nos estás escuchando. La puerta principal se cerró de golpe, haciendo temblar las paredes viejas. Julián estaba de pie en mi sala, con su portafolio de piel italiana brillando bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas que yo mismo había limpiado esa misma mañana. Era una tarde calurosa de abril en Guadalajara. El sol caía fuerte sobre el patio de mi casa, iluminando las bugambilias rojas que trepaban por la pared y daban un contraste hermoso contra el cielo azul. Yo estaba sentado en mi silla de madera, con una taza de café de olla humeante en la mano y un pan dulce en un platito a un lado. Era uno de esos momentos simples que tanto valoraba, el silencio interrumpido apenas por el canto de un pájaro y el murmullo de la ciudad en la distancia. De pronto, escuché el chirrido metálico de mi portón abriéndose de golpe. El sonido me sobresaltó. Miré hacia la entrada y vi como un pick-up último modelo se detenía bruscamente frente a la casa. Reconocí la camioneta, era la nueva adquisición de mi yerno, Julián. El motor todavía rugía con fuerza, y del estéreo salía música de banda a todo volumen, una de esas canciones con tubas y trompetas que hacían vibrar las ventanas. Me quedé inmóvil, observando cómo Julián descendía del vehículo con paso firme. Llevaba puesta una camisa blanca perfectamente planchada, pantalón oscuro, zapatos brillantes recién boleados. En la mano derecha llevaba un portafolio de piel y en la muñeca le brillaba un reloj Rolex que seguramente le había costado lo que a mí me costó construir esta casa hace 30 años. Unos pasos detrás de él venía mi hija Valeria. Cargaba un bolso grande de marca, y mientras entraba miraba las paredes, los muebles, como si estuviera inspeccionando el lugar. La vi acariciar con los dedos el marco de la puerta, pero no con nostalgia, sino como quien revisa una propiedad antes de entregarla a alguien más. No hubo abrazo, no hubo beso ni un ¿cómo está, papá? Julián entró con aire de dueño, avanzó hasta la sala y, sin mirarme, dejó caer el portafolio con fuerza sobre la mesa de madera. El golpe fue tan seco que las patas de la mesa crujieron y mi taza de café tembló. Con movimientos mecánicos, abrió el portafolio y sacó un fajo de documentos. El logo de Inmobiliaria Ramírez y Asociados destacaba en la esquina superior. Sin cuidado, arrojó el montón de papeles encima de mi periódico, que estaba leyendo minutos antes. Suegro, la casa ya está vendida. Ayer firmamos el contrato. Se cerró por 25 millones de pesos. Dijo con voz fría, como si me estuviera informando el precio de una mercancía cualquiera. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me levanté despacio de la silla y miré alrededor de la sala. Allí estaba la foto de la boda de Valeria, colgada en la pared desde hace años. Allí, en la esquina, descansaba mi vieja guitarra, esa que tantas veces había acompañado mis noches solitarias. Todo lo que representaba mi vida en esta casa estaba allí, y sin embargo, mi yerno lo acababa de convertir en una simple transacción. Julián no me dio tiempo a reaccionar. Con un gesto teatral, sacó un cheque del bolsillo interior de su saco y lo puso sobre la mesa, frente a mí. Aquí tiene 300,000 pesos. Es más que suficiente para que rente un departamento cómodo en Tlajomulco. El papel blanco con las cifras impresas me quemaba la vista. Era como una bofetada disfrazada de generosidad. 300,000 pesos, cuando la casa donde crecía mi hija y pasé media vida había sido vendida por 25 millones. Valeria, como si quisiera suavizar el golpe, intervino: papá, ya hablamos con un agente. Hay un lugar bonito, sin escaleras, perfecto para usted. Todo está pensado. Su voz sonaba práctica, casi administrativa. No había emoción, no había ternura. Era como si hablaran de un mueble viejo que debía guardarse en una bodega.
Yo los miré a los dos. Julián estaba erguido, con el ceño ligeramente fruncido, como impaciente de terminar el trámite. Valeria mantenía los brazos cruzados, mirando el suelo, evitando mis ojos. El silencio pesaba, pero Julián lo rompió cerrando el portafolio con un chasquido fuerte. Ajustó su corbata y, mientras miraba la carátula brillante de su Rolex, dijo con indiferencia: «Tenemos cena a las 8 en Providencia. No tardemos». Asintió hacia Valeria y juntos se dirigieron a la puerta. Yo me quedé quieto, con las manos temblorosas. El viento entró por la ventana abierta y movió los papeles sobre la mesa. Uno se deslizó y dejó ver en letras grandes: «Contrato de compraventa». Desde afuera, el rugido del motor volvió a sacudir el aire. La camioneta arrancó levantando polvo, y por la rendija del portón entró un soplo de tierra que se mezcló con el olor del café que todavía humeaba en mi taza. Me quedé allí, solo en mi sala, con el cheque sobre la mesa, los documentos desordenados, y la sensación de que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. La bugambilla del patio seguía floreciendo, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que ese día, bajo el sol ardiente de abril, mi vida acababa de cambiar para siempre. Recogí los papeles que Julián había dejado sobre la mesa. Todavía olían a tinta fresca. En cada hoja se repetía la misma frase fría, impresa en letras negras: «Propiedad ubicada en Colonia Americana, Guadalajara». No era solo un contrato, era el acta de la traición. Al revisar, vi las firmas alineadas, una junto a la otra. Primero, la de Julián, con esa rúbrica grande y presuntuosa que siempre hacía como para demostrar seguridad. Y luego, justo al lado, la de mi hija Valeria. Reconocí su caligrafía, redondeada desde pequeña. Ambas estampadas junto al sello rojo del notario público. Ese sello que parecía un martillazo sobre mi corazón. Guardé el cheque en el cajón del mueble del comedor. No quería verlo más. Era como una mancha en medio de mi casa. Entonces abrí un viejo álbum de fotos que tenía en la repisa. Al pasar las páginas, se desprendió un ligero olor a papel envejecido y perfume guardado. Allí estaba Valeria, con apenas 8 años, vestida de blanco para su primera comunión. La sonrisa en su rostro era pura, inocente, y sus ojos brillaban de orgullo cuando me buscaban entre la gente en la iglesia. Me detuve en esa foto más de lo que debía. El patio, las paredes, los árboles de mi casa parecían mirarme, como testigos de todo lo que había entregado para criarla. Recordé cuando pintaba cada año la barda del patio con cal blanca, mientras las macetas de barro de Tonalá decoraban las esquinas. Recordé aquel viejo naranjo que daba frutos dulces cada invierno, y cómo Valeria corría con una canasta para recogerlos. Cada rincón de la casa guardaba un pedazo de nosotros. Pero la vida no siempre paga con gratitud. Volví a pensar en mis años de trabajo en la construcción. Salía de casa antes de que amaneciera. A veces, cuando el cielo todavía era oscuro, yo ya estaba subido en un camión rumbo a una obra en Zapopan o Tlaquepaque. Llegaba de noche, con el cuerpo rendido, y muchas veces encontraba a Valeria ya dormida. Pero nunca dejé de llevarle un pequeño detalle, un dulce, una libreta, un lápiz de colores. Quería que supiera que, aunque no estuviera presente, siempre pensaba en ella. El recuerdo me llevó inevitablemente a Julián. El día que se casó con Valeria, yo mismo puse de mi bolsillo para levantar su empresa de construcción, Constructora JM. Recuerdo perfectamente cómo le entregué un sobre con los ahorros de toda mi vida, 2 millones de pesos. Julián me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Suegro, seremos familia y socios de por vida». En aquel momento, le creí. Quise creerle. Ahora, todo eso parecía un mal chiste. El mismo hombre al que le confié mis ahorros de sangre, había vendido la casa sin siquiera mirarme a los ojos. Esa noche, después de la tormenta del día, Valeria regresó con él. Dijeron que venían a ayudarme a empacar mis cosas. Yo me limité a abrirles la puerta. Los vi caminar por la sala como si ya no me perteneciera.
Valeria se acercó a los muebles de madera, acariciando las sillas que yo mismo fabriqué cuando recién me casé. Con una voz fría, comentó, «Papá, esto ya está muy viejo. No conviene llevarlo. Mejor lo dejamos aquí». Yo apreté la mandíbula, pero guardé silencio. Mientras tanto, Julián se movía por la casa con un teléfono pegado al oído. Revisaba cada habitación como inspector. Desde el pasillo, lo escuché hablar con alguien. «Sí, mañana vienen los de la limpieza para preparar la casa. Que traigan las cajas, también quiero que revisen la azotea. Todo tiene que estar listo para el nuevo dueño». Sus palabras rebotaban en las paredes como cuchillos. Yo me quedé quieto en el corredor, con las manos en los bolsillos, escuchando las risas que salían de la cocina. Allí donde, años atrás, mi difunta esposa preparaba pozole cada domingo, ahora resonaban las carcajadas de quienes me estaban despojando. Valeria, sin mirarme, abrió uno de los cajones de la cocina y empezó a sacar platos. «Papá, solo lleve lo necesario. Lo demás no hace falta». Yo no respondí. Mi silencio era lo único que me quedaba. Cuando terminaron de recorrer la casa, Julián se acercó. Me dio una palmada en el hombro, como si me estuviera consolando. «Suegro, no se preocupe. Nosotros sabemos lo que es mejor». Quise apartarle la mano, pero no lo hice. Solo lo miré de frente, con una calma que lo incomodó por un segundo. Después, se giró hacia Valeria y salieron juntos. El portazo resonó en todo el pasillo. El eco de los tacones de mi hija se fue perdiendo por la calle empedrada. Me quedé escuchando ese sonido hasta que desapareció. Encendí un cigarro en el patio. La brasa roja iluminaba mis dedos arrugados. Miré hacia el cielo despejado de Guadalajara, tachonado de estrellas. El aire de la noche traía consigo los sonidos familiares del barrio, los grillos, algún perro ladrando en la distancia, y de repente, la voz de un vendedor ambulante, tamales calientitos, tamales de eloteo. Ese grito callejero me sacó una sonrisa amarga. Mientras el humo del cigarro se elevaba, sentí que algo dentro de mí se estaba endureciendo. No era rabia descontrolada. Era una decisión silenciosa. Me senté en el banco de piedra del patio y, con calma, comencé a ordenar mis pensamientos. Ya no había marcha atrás, Julián y Valeria habían cruzado una línea. Quizás ellos creían que yo era un hombre viejo, débil, que vivía de una pensión. Pero desconocían todo lo que yo había construido en silencio, todo lo que había guardado lejos de sus manos. Apreté los labios, lancé la colilla del cigarro al suelo y la apagué con el pie. El eco de sus risas todavía rondaba en mi cabeza, pero sobre ese eco nació algo distinto, una determinación. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de mi ciudad, con el olor a tamales flotando en el aire, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de esta historia. La traición pesa, sí. Pero más pesa la justicia cuando decide despertar. La noche siguiente, el calor de abril parecía no querer dar tregua. Desde el patio, el canto insistente de los grillos llenaba el aire. Yo me senté en mi vieja silla de madera, con una copa de tequila reposado en la mano. El cristal frío sudaba gotas que caían sobre mi pantalón y el sabor fuerte del agave me ayudaba a mantenerme sereno. Miraba las sombras de las bugambilias moverse con el viento, y por un instante pensé que esa tranquilidad podía durar un poco más. Me equivocaba. Un golpe metálico interrumpió el murmullo de la noche. El portón volvió a abrirse. Reconocí enseguida el ruido del motor, la Hilux de Julián. Esta vez no venían con las manos vacías. Alcancé a ver, a través de la ventana, que cargaban varias cajas de cartón con el logo de una empresa de mudanzas impreso en letras azules. Entraron como si la casa ya les perteneciera. Julián fue el primero en hablar, su voz resonó por la sala. «Suegro, vinimos a ayudarle a empacar lo esencial. Lo demás se queda». Yo me levanté despacio, fingí cansancio y un leve dolor en la espalda. «Estoy un poco agotado», les dije.
Pueden avanzar ustedes, yo voy a servirme un vaso de agua. Ellos asintieron y siguieron moviéndose por la casa. Yo caminé hacia la cocina, pero en lugar de abrir la llave del agua, me detuve en el pasillo. Desde allí podía escuchar con claridad lo que decían en la sala. Julián bajó la voz, pero su tono seguía siendo seguro, casi arrogante. El viejo ni se da cuenta. Lo sacamos de aquí, le damos la propina y después hacemos el poder notarial. Con eso nos quedamos con todo lo demás. Sentí un golpe en el pecho. Me apoyé contra la pared, respirando hondo para que no me escucharan. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse. La voz de Valeria se oyó más suave, casi un susurro, ¿y si se niega, Julián? ¿Y si no firma? Julián soltó una risa corta, seca. ¿Con qué va a pelear? Vive de la pensión, no tiene nada. Además, ya vendimos la casa. No hay vuelta atrás. Escuché entonces el tintinear de copas. Seguramente estaban sirviéndose vino en mi sala, como si estuvieran celebrando. El sonido del líquido llenando los vasos me revolvió el estómago. El notario ya tiene lista la carta poder, continuó Julián. Con eso, hasta sus cuentas se van a limpiar. Tuve que morderme los labios para no entrar de golpe y enfrentarlos. Pero algo dentro de mí me detuvo, la certeza de que necesitaba pruebas, que mi silencio ahora sería mi arma más fuerte. Retrocedí unos pasos y entré en la cocina. Abrí la alacena con ruido, fingiendo buscar algo. Tomé una botella de agua, la destapé y bebí un sorbo, justo cuando escuché pasos acercándose. Valeria apareció en la puerta, con una sonrisa tensa. Papá, ¿quiere que mañana vengan los de la mudanza? Así avanzamos más rápido. Yo levanté la botella, fingiendo naturalidad. No hace falta, hija. Aún estoy viendo que llevo y que no. Ella me miró unos segundos, tratando de leerme, pero al no encontrar nada en mi expresión, regresó con Julián. Ellos siguieron de un lado a otro, moviendo cosas, señalando muebles. Yo permanecí en la cocina, escuchando a medias, hasta que cerca de las 11 de la noche anunciaron que se iban. El ruido del portazo me devolvió un silencio pesado. Luego, el motor de la Hilux se encendió con fuerza. Escuché cómo retrocedía por la calle estrecha, y después el eco de los neumáticos se perdió en la distancia. Cerré el portón, aseguré los cerrojos y recorrí la casa en penumbras. Pasé la mano por las paredes frías del pasillo, por el marco de las puertas, por la madera gastada de la mesa. Cada rincón parecía absorber mi angustia. Llegué a la sala y me senté. Saqué del cajón un cuaderno viejo de tapas negras, mi cuaderno de notas. Con una pluma azul empecé a escribir lo que acababa de escuchar, la fecha, la hora, las palabras exactas de Julián. El viejo ni se da cuenta, carta poder, cuentas limpias. Anoté todo con detalle, como un testigo de mi propia desgracia. Mientras escribía, un ruido lejano me hizo detenerme. Abrí la ventana y escuché con claridad el pregón de un vendedor callejero, tamales calientitos, tamales de eloteo. Esa voz, tan familiar en las noches de mi barrio, me sonó como una burla del destino. ¿Cómo podía el mundo seguir igual, con sus ruidos y sabores, mientras mi vida se desmoronaba dentro de estas paredes? Apagué la luz, cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Me serví otra copa de tequila, esta vez más cargada, y salí al patio. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Miré hacia arriba, un cielo estrellado se extendía sobre Guadalajara, indiferente a mis dolores. Fumé un cigarro, largo y lento. Con cada bocanada sentí como la rabia se transformaba en algo distinto, una calma calculada, un plan que apenas empezaba a gestarse en mi cabeza. Porque aquella noche entendí que ya no se trataba solo de mi casa. Se trataba de mi dignidad, de mi vida, de todo lo que había construido con mis manos. Y si ellos pensaban que podían despojarme como a un anciano indefenso, pronto descubrirían cuánto se equivocaban. Me desperté antes de que cantaran los gallos, a las 5 en punto.
La casa estaba en silencio, envuelta en esa penumbra azulada de la madrugada. Abrí la ventana de mi cuarto y sentí el aire fresco de Guadalajara, todavía cargado de rocío. A lo lejos, un gallo anunció el día y, poco después, se escuchó otro contestándole desde la vecindad. Encendí la hornilla de la cocina y preparé un café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo se extendió por toda la casa, llenando un vacío que últimamente me resultaba insoportable. Mojé un trozo de concha en el café y lo mordí sin mucho apetito. No tenía hambre, lo que tenía era una urgencia clavada en el pecho. Me vestí con mi mejor camisa limpia, la que uso para asuntos serios. Me puse el cinturón de cuero que ya estaba gastado y saqué del closet mi viejo portafolio. Aquel maletín había sido compañero fiel en muchos momentos de mi vida. Lo llené con lo que más valía para mí en ese instante, copias de escrituras, documentos de propiedad, facturas de mis autolavados, y mi libreta de cuentas donde llevaba, con letra firme, cada ingreso y cada gasto. A las 6:30 tomé un taxi afuera de la casa. El chofer, un hombre de bigote canoso, me saludó con amabilidad. ¿Para dónde, jefe? A la colonia americana, respondí. Edificio de oficinas, cerca de la avenida Chapultepec. El coche avanzó por las calles aún medio vacías, pasando junto a puestos de jugo recién montados y taquerías que apenas levantaban las cortinas. El chofer quiso conversar, pero yo estaba demasiado metido en mis pensamientos. Me limité a mirar por la ventana como la ciudad despertaba. Cuando llegamos, lo reconocí de inmediato, el edificio donde tenía su despacho el licenciado Ramírez. Un inmueble de 2 plantas, pintado de un amarillo deslucido, con las rejas del balcón oxidadas por los años. Arriba, un letrero metálico colgaba un poco torcido, Ramírez y Asociados, abogados. Subí despacio las escaleras, con el portafolio apretado contra mi costado. Al abrir la puerta de vidrio, me recibió ese olor particular de las oficinas antiguas, papel guardado, tinta seca, cuero y café recién hecho. La secretaria, una joven de cabello recogido, me reconoció al instante. «Buenos días, don Miguel», me dijo con una sonrisa. «El licenciado lo está esperando». Le devolví un gesto breve y seguí el pasillo hasta la oficina principal. Ramírez se levantó de su escritorio en cuanto me vio. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris bien peinado hacia atrás, lentes de montura metálica que se deslizaron un poco cuando se inclinó para darme la mano. «Miguel, siéntese», me dijo con tono cordial pero serio. «¿Qué pasa?». Me senté frente a él. Coloqué el portafolio sobre la mesa y lo abrí con cuidado, como quien abre un cofre con lo más valioso. Fui sacando cada documento, escrituras, papeles de los autolavados en Jalisco y Sonora, facturas de maquinaria y mi libreta de cuentas. «Necesito blindar todo», le dije con voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. «Mi yerno planea despojarme». Ramírez entrecerró los ojos. Se acomodó los lentes y comenzó a revisar cada papel. Sus dedos pasaban rápido pero atentos, reconociendo cada sello, cada rúbrica. «Tiene razón en preocuparse», dijo al cabo de unos minutos. «Aquí hay demasiado en juego». Sacó de un cajón un grueso manual legal y lo abrió en una sección marcada con separadores. «Vamos a armar un fideicomiso irrevocable. Con eso, nadie podrá tocar su patrimonio sin su firma. Ni su hija ni su yerno tendrán derecho a reclamarlo». Sentí un pequeño alivio, como una bocanada de aire fresco después de estar sumergido. La secretaria entró con una charola, un café negro y una caja de galletas saladas. El licenciado me ofreció, pero apenas tomé un sorbo, el sabor amargo me recordó lo amargo de todo lo que estaba viviendo. «Y mire, Miguel», continuó Ramírez, «este fideicomiso asegura que los autolavados, los terrenos y cualquier ingreso estén bajo su control hasta el último día de su vida. Si usted quiere, después podrá designar beneficiarios, pero solo bajo sus condiciones». Asentí en silencio. Él empezó a redactar los documentos.
La pluma corría sobre el papel con rapidez, mientras yo repasaba en mi mente la voz de Julián diciendo que yo era un estorbo. Me pasó las hojas para firmar. Tomé la pluma y estampé mi nombre una y otra vez. Mi mano temblaba, no por duda, sino por la mezcla de dolor y determinación. La tinta azul se impregnaba con fuerza en cada línea. Estuvimos así más de 2 horas, revisando cláusula por cláusula. Ramírez me leía en voz alta los apartados, yo asentía y firmaba. Hablamos de herencias, de transferencias, de posibles intentos de impugnación. Él no dejó un cabo suelto. Cuando terminamos, juntó todo en un sobre grueso, lo cerró con un sello rojo y estampó su firma. Me lo entregó con solemnidad. Miguel, dijo mirándome a los ojos, ahora usted tiene un muro legal. Nadie lo derriba. Guardé el sobre en mi portafolio, lo abracé contra mi pecho. Sentí un peso distinto, no era carga, era protección. Salí del despacho cuando el sol ya estaba alto. La ciudad bullía de ruido, claxon de autos, vendedores ambulantes ofreciendo barbacoa, estudiantes caminando con mochilas al hombro. El contraste con el silencio de la oficina era brutal. Tomé un taxi de regreso. En el camino, pasamos junto a un puesto de tacos de barbacoa, el aroma me golpeó fuerte. Pedí al chofer que se detuviera y compré 2 para llevar. No tenía hambre, pero quería recordar que aún había cosas sencillas que podían darme consuelo. Al llegar a casa, abrí el portón de hierro y crucé el patio. Subí las escaleras y escondí el sobresellado en un compartimento con llave bajo la escalera. Ese sería mi secreto, mi salvaguarda. Esa tarde me senté en el porche, mirando el naranjo cargado de frutos. El aire arrastraba el murmullo de los vecinos y el eco lejano de un organillero en la calle. Respiré hondo y apreté los puños. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Ellos pensaban que ya me habían vencido, pero lo que no sabían era que ahora yo tenía algo que no podían derribar, un muro de justicia, construido con la misma paciencia con la que levanté toda mi vida. El sol de la mañana caía con una fuerza insoportable sobre Guadalajara. El aire era denso, caliente, y el cielo despejado parecía un hierro candente sobre nuestras cabezas. Me subí a mi Suburban del 98, esa camioneta vieja que me había acompañado en tantos viajes de trabajo y que ahora, con su motor ronco y su pintura deslavada, seguía siendo mi compañera fiel. Avancé lentamente por las avenidas. Los semáforos parecían eternos y el calor se filtraba por las ventanas a pesar de que las llevaba entreabiertas. Pasé frente a tienditas ya abiertas, a mujeres que barrían las banquetas y a estudiantes que esperaban camiones con mochilas pesadas. Pero yo tenía un rumbo claro, el distrito financiero cerca de Avenida Vallarta. Al llegar, lo vi, el edificio imponente del Banco Banorte, con su fachada de vidrio que reflejaba el sol como si quisiera deslumbrar a todo el que pasara. La gente iba y venía con prisa, hombres de traje, mujeres con portafolios, empleados apurados. En la entrada, 2 guardias con camisas blancas vigilaban con gesto serio. Aparqué a unas cuadras y caminé hasta la puerta. El contraste fue inmediato. Al entrar, el aire acondicionado me golpeó con un frescor artificial que hizo erizarme los brazos. El suelo de mármol brillaba, pulido como espejo. El murmullo de conversaciones bajas y el sonido de tacones sobre el piso llenaban el ambiente. Me acerqué al mostrador. La recepcionista, una mujer joven con el uniforme rojo del banco, me reconoció de inmediato. «Buenos días, don Miguel», dijo con una sonrisa profesional. «¿Desea hablar con el director Harrison?» Asentí en silencio. Ella tomó el teléfono, murmuró unas palabras y luego me indicó que esperara. Me senté en uno de los sillones de piel frente al mostrador. A mi lado, un par de hombres de traje discutían en voz baja sobre inversiones, mientras una señora revisaba ansiosa unos papeles arrugados. Todos tenían prisa. Yo, en cambio, respiraba despacio, guardando dentro de mí esa calma que aprendí en los años duros de trabajo. Después de unos 10 minutos, un empleado se acercó a mí.
Don Miguel, por aquí, por favor. Lo seguí por un pasillo